En los años 80 del siglo pasado, China vivía tiempos de cambio. Deng Xiaoping, el líder innovador que había sucedido a la reaccionaria Banda de los Cuatro, timoneaba el país hacia cierta liberalización económica y un mayor acercamiento a Occidente. Sin embargo, la transformación nacional no estaba siendo del gusto de todos, particularmente de dos sectores, el sector obrero y el sector estudiantil. Estos últimos se manifestaron ya en 1986 para reclamar medidas democráticas. En aquella ocasión se saldó todo con el gobierno de forma amable, gracias sobre todo a la comprensión de Hu Yaobang, el secretario general del Partido Comunista, quien convenció a los otros dirigentes de aplicar una solución negociada al problema. Hu Yaobang pertenecía a la segunda generación de dirigentes de la República Popular que emprendió reformas durante la década de los 80. Este hombre falleció a causa de un infarto al miocardio el 15 de abril de 1989 en el transcurso de una reunión del partido. Su funeral se convirtió en una reivindicación estudiantil y a ello le siguió una política más participativa. El régimen se sintió desafiado y contestó con una editorial en el Diario del Pueblo, su órgano oficial, donde acusaba a los universitarios de contrarrevolucionarios. Entonces, el 29 de abril, unos 50.000 universitarios se manifestaron en Pekín en protesta contra esta editorial y más tarde se les unirían los obreros. Un poco menos de un mes más tarde, el 16 de mayo, Mikhail Gorbachev, quien entonces era el líder político de la Unión Soviética, visitó Pekín para zanjar 30 años de tensiones entre China y la Unión Soviética. Este fue el escaparate mediático buscado por los opositores. Cientos de ellos llevaban 3 días acampados en Tiananmen y en huelga de hambre. 3 días más tarde, el gobierno expulsó al reformista Zhao Ziyang, quien era el principal apoyo de los disidentes en la cúpula del partido. Al día siguiente, 1 millón de estos copó la capital. El régimen declaró la ley marcial. El 30 de mayo se dio un evento que marcaría las decisiones de ambos lados y que además se consideró como algo altamente simbólico. Se erigió una estatua de la libertad como símbolo democrático. Esto el gobierno lo consideró subversivo y contrarrevolucionario, y el 2 de junio decidió desmantelar por la fuerza a los opositores acampados en la plaza de Tiananmen. Esta plaza fue elegida por los disidentes, ya que sin duda era el lugar más visible de la capital. Tiananmen y las calles circundantes se convirtieron en una especie de ciudadela sitiada en el corazón de la capital. Antes de desalojar por la fuerza Tiananmen, el gobierno advirtió a los periodistas extranjeros que mejor se quedaran en sus hoteles. Prohibió la captura de imágenes y cortó las conexiones vía satélite para impedir las llamadas internacionales. Pese a ello, algunas fotos y filmaciones traspasaron la censura. TVE de España fue la única cadena televisiva que logró registrar desde su hotel ciertos incidentes en la plaza durante la represión. Cuerpos aplastados por tanques, bicicletas retorcidas con carne humana, jóvenes tiroteados llevados en decenas sobre carros improvisados al hospital, fueron algunas de estas fantasmagóricas escenas. Sin embargo, y sin duda, el ícono que mejor describió el enfrentamiento desigual entre el ejército y los estudiantes fue el del héroe anónimo que detuvo solo una columna de blindados. «Deja de matar a mi gente», dijo al conductor del primer tanque, antes de ser apartado y convertirse en uno de los 100 personajes más influyentes del siglo XX, según la revista Time. Las declaraciones de quienes vivieron la tragedia son tan impactantes como las imágenes tomadas. Chai Ling, una líder estudiantil de 23 años, afirmó: «Los soldados empleaban tanques, bayonetas y gases lacrimógenos y disparaban a la gente.
Algunos pensaban que las tropas solo los arrestarían, pero los tanques comenzaron a pasar sobre los estudiantes que dormían en tiendas de campaña. Después, las tropas rociaban con gasolina los cuerpos, convirtiéndolos en antorchas. Mientras los manifestantes cantaban la Internacional entre disparos, la radio oficial informaba paradójicamente: esto es una rebelión, debemos establecer el orden en la capital. Según Chai Ling, a las 22 horas del 3 de junio, el primer ministro Li Peng había dado 3 órdenes. 1. Las fuerzas armadas abrirían fuego en la parte superior de la plaza inmediatamente. 2. Las tropas deberían limpiar la plaza al alba. Y 3. Deberían detener a los líderes estudiantiles y matarlos de inmediato. Además de los universitarios, murieron obreros que se habían sumado a la protesta masiva, así como, en medio del caos, comerciantes y vecinos de la plaza. Todos fueron víctimas de unidades blindadas e infantería de élite. Solo unos pocos de los opositores iban armados con cócteles Molotov, con los que hirieron a algunos soldados. Con todo esto, las autoridades afirmaron que no hubo un solo tiro en Tiananmen. Y puede ser que sí, ya que la matanza fue más bien en las calles colindantes. Un testigo declaró: corría sangre en la avenida Chang'an. En esa misma avenida fue donde se dio la escena del héroe anónimo ya referida. Es cierto que las tropas lanzaron un ultimátum antes de atacar. Los líderes estudiantiles buscaron negociar la retirada, pero sus bases radicalizadas se negaron a abandonar la plaza de Tiananmen. No esperaban una violencia tan despiadada. Murieron cientos, quizá miles. Tras este incidente, como lo llama el gobierno aún hoy, hubo purgas en el Partido Comunista, innumerables persecuciones, listas negras, prisión, exilios y ejecuciones. El detalle de la Estatua de la Libertad buscaba mantener la atención de la prensa internacional, pero lo que atrajo fue el pretexto que permitió una matanza casi sin testigos. El gobierno, ya purgado de disidentes, declaró que lo de Tiananmen era una rebelión contrarrevolucionaria intoxicada por la CIA para demoler al régimen. Prueba de esto, dijo, era la presencia del símbolo neoyorquino. Horas más tarde, en plena noche, puso en marcha una maquinaria letal cuyas acciones exactas no han trascendido, salvo algunos detalles, hasta el día de hoy. Sin embargo, los ecos monstruosos, todavía escuchados dentro y fuera del país, siguen vivos aunque se los haya querido silenciar. Como dije, el gobierno todavía califica esto como un incidente del siglo pasado. Este fue uno de los muchos movimientos de protesta, particularmente estudiantiles del siglo XX, que terminaron con un baño de sangre. Entre otros, claro, el del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México.